Bienvenidos, sería el segundo video de miocardiopatía hipertrófica. En el primer video vimos qué es la patología, cuáles son sus manifestaciones, su fisiopatología, su patogenia y más o menos cómo pensar en el diagnóstico. Ahora vamos a estar hablando de diagnósticos diferenciales y demás. Para encontrar el otro video, buscar el link previamente y vamos a continuar entonces con el diagnóstico diferencial. Primero tenemos que hablar de algunos obstáculos. Antes de pensar en otras patologías reales diferenciales, tenemos que pensar en algunos obstáculos para el diagnóstico adecuado de MCH. Entonces, ¿cuáles son? Un septum sigmoideo, que va a ser un septum que usualmente se asocia a pacientes añosos, a hipertensos y hasta que puede producir o no puede producir manifestaciones. Usualmente no produce manifestaciones hemodinámicas, pero a veces pueden generar obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo cuando estamos ante hipovolemia o hiperquinesia del ventrículo izquierdo. Ese septum sigmoideo ya lo vamos a ver, bueno, aquí una imagen de los diagnósticos diferenciales y ahí está el septum sigmoideo, ahí lo podemos ver. Entonces, otro es si tenemos un paciente con, no sabemos si lo que tiene es insuficiencia mitral o tiene una obstrucción del tracto de salida de ventrículo izquierdo. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos escaneando con el Doppler espectral, podemos ver en esta conformación, vean el Doppler espectral, que hay una velocidad máxima que es de 6 metros por segundo. Pero ¿qué es eso? ¿Estoy viendo aorta o estoy viendo la insuficiencia mitral? ¿Por qué razón? Porque sabemos que sístole ocurre en esos dos momentos. Cuando hay insuficiencia mitral estamos en sístole usualmente, y cuando tenemos obstrucción del tracto de salida también estamos en sístole. Entonces son lugares muy cercanos y es importante distinguir cuál es el que estamos viendo. Entonces, ¿qué nos puede sugerir? ¿Cuál de los dos es? ¿Qué sugiere insuficiencia mitral? Si la velocidad es mayor a 6 centímetros por segundo, por ejemplo, es muy raro que tengamos MCH generando una obstrucción de tal magnitud. También la temporalidad, que cuando es por insuficiencia mitral no se genera este Doppler espectral justamente después del QRS. Entonces, entre más cerca del QRS esté, o sea, posterior al QRS, entre más rápido suceda, más probable que sea obstrucción del tracto de salida. Si es un poco más allá, es claro, es un parámetro subjetivo, pero nos hace pensar más en IM. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales podemos tomar en cuenta? Por ejemplo, después de reparación mitral, tenemos que saber que eso nos va a generar alteraciones para las mediciones y también nos puede generar mediciones erróneas, y también en el contexto de estenosis aórtica, no una obstrucción del tracto de salida, sino estenosis aórtica, o sea, enfermedad de la válvula per se. Entonces, ¿cómo hay que definir si es una u otra? Hay que obtener muy buenas vistas, hay que ser exhaustivo. Entonces, por ejemplo, si tenemos hipertrofia de la pared anterolateral o el ápex, va a ser difícil medir exactamente cuál es el grosor. Tenemos que considerar eco con contraste o un 3D también nos puede ayudar. También pensar en una correcta alineación para poder ver bien los Dopplers y poder escanear bien y determinar bien la medición. Entonces, generar un haz lo más paralelo posible. También evitar en el 2D que haya foreshortening para que no se sobreestime el grosor, por ejemplo, apical. Entonces, aquí lo que estamos viendo es diferentes manifestaciones en las dos superiores de la miocardiopatía hipertrófica. Arriba a la izquierda podemos ver ese centelleo que ya mencionamos y la hipertrofia, también importante. Arriba a la derecha vemos todavía más centelleo o speckling, speckles, y
vemos una distribución más septal arriba a la derecha. Abajo a la izquierda podemos ver, vamos a ver unas líneas de infiltración o fibrosis. Líneas de infiltración o fibrosis, esto va más con amiloidosis. Recordemos el apical sparring, pero esto no lo vamos a ver muy bien en cualitativo 2D, sino que lo vamos a ver con el strain. Recordar esa bandera de Japón en el strain para amiloidosis. Y en el abajo a la derecha, perdón, podemos ver hipertrofia concéntrica. Entonces, este paciente, si es hipertenso, si tiene hipertrofia concéntrica, no tiene muchos factores de riesgo, es añoso, no vamos a sospechar probablemente miocardiopatía hipertrófica, sino otra causa como hipertensión arterial. Entonces, recordar que la distribución asimétrica es importante en HCM, o sea, Hypertrophic Cardiomyopathy, ese es el término que estaremos usando, o MCH. Si es simétrico, buscar diagnósticos diferenciales como hipertensión arterial. Si es algunos pacientes hipertensos con o sin miocardiopatía hipertrófica pueden presentar una variante asimétrica, una distribución asimétrica debido al septal bulge ventricular, y eso a veces se asocia con el septum sigmoideo, que ha generado mucha controversia en general. Aquí vemos en esta imagen, figura 5, en eje paraesternal largo de 4 pacientes con diferentes enfermedades que causan hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, en la imagen A, lo que estamos viendo es MCH con un predominio asimétrico septal de hipertrofia ventricular. En la opción B, lo que estamos viendo es enfermedad de Anderson-Fabry, que podemos ver que hay una hipertrofia o hay un engrosamiento de la válvula mitral y está adelgazado la pared inferolateral. Esas son dos características interesantes de esta enfermedad. En la C estamos viendo Danon, la enfermedad de Danon, que tiene hipertrofia concéntrica severa del ventrículo izquierdo, y en la D lo que estamos viendo es amiloidosis por TTR, que va a ser por la transtiretina, y hay hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, un atrio izquierdo dilatado, se ve granular centelleo de ese miocardio, con también asociado derrame pericárdico y engrosamiento mitral y aórtico. En esta tabla lo que estamos viendo es diagnóstico diferencial en pacientes con hipertrofia ventrículo izquierdo. Entonces, según la enfermedad, así vamos a considerar las diferentes posibilidades a nivel de cada una de las estructuras mencionadas. Entonces, vamos a ver específicamente de HCM lo que hemos visto, y el resto, si gustan, pausan el video para que lo vean. Entonces, es asimétrico, ventricular izquierdo, ventrículo derecho. Puede haber aumento del grosor en algunos casos, el atrio usualmente está dilatado, las valvas usualmente también están afectadas, hay tejidos redundantes, están alargadas, hay prolapso, mismatch y algunas otras alteraciones, la implantación de esos músculos papilares anormales, ¿verdad? Desplazamiento apical, y más o menos 30% de los pacientes con SAM y obstrucción del tracto de salida en reposo. Entonces hay que recordar que hay que buscar y evocar esto, la obstrucción del tracto de salida, si no lo presenta en reposo. Y esto es de la guía 2014 de la Asociación Europea de Cardiología. Entonces, otra vez, esto nos habla de diferentes etiologías. Vamos a mencionar algunas. Amiloidosis, vimos un aumento en el septum interatrial. ¿Qué más de amiloidosis? Aumento del grosor de la valva atrioventricular, al igual que Anderson-Fabry, que mencionamos. Y aumento del grosor de ventrículo derecho de la pared libre. No es usual de MCH, pero sí podemos verlo en amiloidosis, Anderson-Fabry, Noonan y otras enfermedades. También puede haber derrame pericárdico en amiloidosis o miocarditis.
puede haber una imagen de vidrio esmerilado del ventrículo en 2D en amiloidosis, ground glass, vidrio esmerilado, y hipertrofia concéntrica, enfermedades de depósito de glucógeno, Anderson-Fabry, también con hipertrofia severa en Danon o Pompe, hipoquinesia global del ventrículo izquierdo con o sin dilatación. Entonces aquí tenemos un montón de enfermedades, Anderson-Fabry, enfermedad mitocondrial, Danon, y obstrucción del ventrículo derecho, tracto de salida en Noonan y otras alteraciones. Entonces, continuamos con este caso, que lo que tenemos aquí es que probablemente no solo haya hipertrofia. Entonces hay algo más. Sí, claro, podemos ver la hipertrofia, pero también hay algo más. Entonces, lo que vemos es entonces lo que estamos viendo es una hipertrofia ventricular. Estamos viendo también el SAM. Estamos viendo en 2D, vemos allá sin Doppler color, vemos el SAM. Y con Doppler color lo que podemos ver es un jet de insuficiencia mitral que es excéntrico, y eso es por afectación de la valva mitral anterior. Entonces ahora continuamos con diferentes presentaciones y manifestaciones de la MCH. Hay otros patrones, no solo tenemos la septal asimétrica. Bueno, hay que tomar en cuenta que puede ser obstructivo o no obstructivo, y puede ser a nivel del septum. Entonces puede ser no obstructivo asimétrico, que es, o obstructivo asimétrico, que sería ahí a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o también podemos tener no obstructivo apical, o también podemos tener obstructivo medio ventricular, por ejemplo. Entonces, el patrón simétrico y concéntrico también es posible, pero es muy infrecuente, que es como un 5% o menos. Ahora, el strain es muy importante hacerlo. ¿Por qué razón? Porque la fibrosis progresa en el tiempo y el strain nos puede hablar de esta área afectada. Ahora, la distribución apical se ve más que todo en Asia. Hay ondas T negativas, si no me equivoco era Kiguchi, ese tipo de miocardiopatía hipertrófica apical, ondas T negativas gigantes, es de mejor pronóstico, y se ve como un signo de as de espadas. Entonces, también podemos tener en la imagen abajo a la derecha obstrucción medio ventricular. Eso es lo que estamos viendo. Por eso es que en sístole de pronto desaparece ese flujo Doppler y vuelve a aparecer hacia el final de la sístole otra vez. Este patrón medio ventricular se asocia es un 10% de los casos. Usualmente es muy sintomático y no responde al betabloqueo, calcioantagonistas, etc. Entonces, cuando tenemos un grosor apical normal en estos pacientes y una inserción alterada de los músculos papilares, nos genera este fenotipo, que comúnmente se asocia con aneurisma apical y puede mostrar una gradiente paradójico del ápex hacia la base y aliasing en esta zona, por así decirlo, secuestrada. Eso es lo que vemos en el Doppler espectral con múltiples, como en escalera, por ejemplo. Eso es la manifestación de que hay esta obstrucción posiblemente medio ventricular. Luego tenemos, bueno, ahí lo podemos ver, ahí podemos verlo con un eco contrastado, y en el Doppler espectral abajo a la izquierda vemos ese tipo grada. Ahora continuamos, otra vez vamos a verlo aquí. Apical sparing, usualmente de amiloidosis, ¿verdad? Diagnóstico diferencial. Entonces, la definición actual de miocardiopatía hipertrófica la vamos a abarcar con el siguiente video.